Hola, ¿qué tal? Desde Evolucionándote TV, soy Marta Isabel Pasquel y hoy estamos engalanados porque está con nosotros mi querida amiga Tony Ruiz. Hola, hola. Vino en vivo y en directo aquí a grabar. Ella pues nos va a hablar del tema del coaching ontológico, que tiene mucho que ver con el comportamiento humano y esta parte muy de moda ahora. Quiero decirles que Tony es coach personal y facilitador grupal de coaching ontológico, y no solo es facilitador, sino instructora en co-crear de coaching ontológico, ¿verdad? Sí. Ella se certificó en co-crear y también en la Federación Latinoamericana de Profesionales del Coaching Ontológico de la UNAM y de la Asociación Mexicana de Coaches. O sea, mi amiga es toda una autoridad. Sí, la primera es la FLACO, la FLACO, Federación Latinoamericana de Coaches. O sea, has estudiado coaching ontológico en 3 lugares. No, es el mismo, es la certificación con Co-Crear México, pero está avalado por la FLACO, por la AMP. Ah, ok. Ajá. Y también estudió el PNL México. También. Y ya va a dar un diplomado de PNL en Co-Crear, ¿verdad? Sí, ya estamos dando un diplomado de herramientas de PNL para coaches. Qué padre. Pues bienvenida a este lugar y a este espacio, querida Tony. Pues lo primero que me gustaría preguntarte es ¿en qué consiste el coaching ontológico? Bueno, el coaching ontológico pareciera como complicado de explicar, pero no lo es. Okay. Hay muchos tipos de coaching. Ahorita en un momentito les platico los tipos de coaching que hay. Pero el coaching ontológico toma el nombre ontológico prestado de la ontología, que es una de las ramas de la filosofía. La ontología trabaja con el estudio del ser siendo. Y una de las principales objetivos del coaching ontológico es la transformación, porque no estamos terminados, no somos seres terminados, somos seres en constante devenir, y en ese devenir podemos transformarnos todos los días. Entonces, la rama de la filosofía que habla de la ontología, habla de que este ser que somos no es un ser terminado, es un ser transformado. Perfecto. Por eso se denomina como coaching ontológico. También basado en la mayéutica de Sócrates, que se basa en el arte de preguntar para llevar al individuo a la autorreflexión y a encontrar nuevas posibilidades. Muy bien. Y como diría Joseph Ocono, las preguntas son la luz que ilumina el camino de la verdad. Así es, sí. Y en este caso son las preguntas ontológicas. Ok. ¿Cuál sería un ejemplo de una pregunta ontológica? Una pregunta ontológica es una pregunta que no necesita ser contestada y que te ayuda a autoobservarte y a lo que se conoce como la acción reflexiva. Entonces, los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de la recursividad del lenguaje, y en esa recursividad del lenguaje podemos reflexionar varias veces una misma situación. Y en ese acto reflexivo es donde viene esta parte del conocimiento, del reconocimiento y de la transformación. Pero sin tanta información para mi hemisferio pensante, ¿podrías dar un ejemplo de una pregunta ontológica? Una pregunta ontológica también se conoce como una pregunta poderosa. Okay. Por ejemplo, hablando de un caso que yo tuve con un coachee, en el cual él decía que a veces podía llegar a ser un poco exigente con sus empleados y de repente se denominaba incluso como tirano. Sí. Y él no quería tener esa imagen, él no quería transmitir eso y no sabía cómo cambiar esa proyección que él estaba teniendo con sus subordinados
que lo veían como un jefe tirano. Y yo lo único que le pregunté es, ¿quién fue tirano contigo? Y no necesité que me respondiera. Él entendió en ese momento y me dijo, gracias, ya entendí. Ya me doy cuenta de dónde... la cabeza a la mitad. Sí, una pregunta ontológica es así como el 20 que te cae, que yo ya sabía de dónde venía el problema, pero no se lo puedo decir porque el coach no te puede decir esto es esto, el coach te acompaña a que tú lo descubras. Y después de esa pregunta ontológica, ¿qué pasó con él? Pues él entró en un quiebre. Un quiebre es cuando tocó fondo, me dijo, ya entendí, gracias, ya sé de dónde viene de esta situación familiar, y le dije, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo quieres trabajar eso? Entonces, ya partiendo de ahí, de esa pregunta ontológica, empezamos ya lo que se llama como cavar un pozo. Es una indagación vertical, que es, ya tenemos un punto de partida y de ahí vamos a empezar a escarbar. Entonces, empiezas a trabajar con preguntas de indagación para saber qué pasó, qué sucedió, cómo fue. No se trata de adentrarnos mucho en el pasado del coachee. En el coaching es coachee, no es paciente porque no es terapia. Claro. No se trata de entrar a un psicoanálisis, pero sí se trata de entender por qué estoy siendo de esta manera o por qué estoy observando el mundo de esta manera y de dónde viene mi percepción y mi manera de interpretar y mi manera de resolverme y de mostrarme al mundo proviene de una situación que él vivió en su infancia y él estaba proyectando. Oye, ¿y mejoró su relación sí, con sus subordinados? Sí, lo primero lo primero fue descubrir, ¿no? Descubrir y ser consciente de dónde venía el problema. Se ayuda al coachee a que suelte toda esa situación, especialmente que perdone, porque una de las cosas que trabajamos es no emitir juicios, simplemente entender que las cosas así fueron, así tenían que ser, y una vez que puedes soltar y perdonar esa parte, entonces dejas de proyectarte. Y en ese momento, cuando ya conoces el origen, al momento de trabajar con sus empleados, ya esa proyección ya no está, cambia. Obviamente se le ayuda al coachee a ver otras posibilidades, se le ayuda al coachee a cambiar sus acciones para tener unos resultados diferentes. Lo que te iba a decir, sí, el hecho de saber o darse cuenta del origen. Ahí hay una transformación. Hay que trabajar también en la conducta que o las conductas que lo lleven a ser percibido diferente, ¿no? Sí, porque el aprendizaje, el coaching no es un proceso terapéutico, es un proceso de aprendizaje, y en ese proceso de aprendizaje, que hay varias etapas, la última etapa del proceso de aprendizaje para que el aprendizaje sea completado es las acciones. Okay. Entonces, el coaching te ayuda primero a cambiar tu manera de observar, tu observador, a explorar y entender por qué observo el mundo como lo observo, te ayuda a una transformación y a las acciones. Porque puedes tener sesiones eternas, mucha plática, mucho entendimiento, mucha conciencia, pero no hay acciones, entonces no sirve. Sí, si no se quedaría como en una especie de psicoanálisis. Sí, ¿ya? Sí, si no hay acciones, pues no estás completando el proceso de aprendizaje. Y en las etapas del aprendizaje, pues hay que llegar a las acciones. Entonces, ya entendiste, ya sabes, en el proceso, las sesiones que dure, es, ok, ¿qué acciones diferentes vas a tomar? Claro. ¿Qué acciones vas a tomar para poder soltar, para poder perdonar? ¿Qué acciones vas a tomar para tener un comportamiento diferente? ¿Y hay un seguimiento de esas acciones? Sí, durante el proceso, que puede durar 5, 10, 20 sesiones, las que sean necesarias, siempre hay un seguimiento, siempre se deja como qué acciones vas a tomar y cuándo, y con fecha. Y en la siguiente sesión es cómo te fue. No, es que no pude hacer lo que acordamos. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué necesitas para empezar a accionar? Así se da un seguimiento hasta que hay una transformación y logras llegar de tu situación actual
a tu situación deseada. Oye, Tony, y yo había escuchado que en coaching son pocas sesiones para llegar a resultados muy tangibles. Platícame un poco de eso. Lo que pasa es que en coaching, normalmente el coachee llega, a veces trae como que el tema que quiere trabajar muy claro y a veces no. Normalmente. Entonces te empieza a hablar de todo y tú dices, a ver, ¿qué quieres trabajar? Ah, pues es que en el tema laboral, ¿verdad? Pero también en el familiar, pero también... Entonces lo que haces en coaching es, después de que ya te platicó todo lo que trae en mente, es, ok, de todo esto que me contaste, ¿con qué quieres empezar? No, pues quiero empezar con este tema, ok, entonces trabajamos en ese tema. A veces están conectados. Y a veces el tema laboral resulta que venía de un tema familiar o personal, etcétera. Pero vas abriendo como huecos, como se llama indagación vertical. Entonces abres una vertical. La horizontal es cuando te hablan de todo. Y entonces la vertical es cuando ya tienes un punto que trabajar. De repente brincas a otra vertical a través de una transversal y trabajamos con esta. Y así, hasta que llega un momento en que unes todo. Pero precisamente no es que sea corto, vas por temas. Ok, vamos a solucionar y a entender qué está pasando con esto. Si esto que está pasando está ligado con esto, entonces abrimos otro y entonces trabajamos acá. Y así. ¿Tú trabajas más con personas o con empresas? Las dos. O sea, puedo trabajar a nivel personal, a nivel grupal y también a veces con empresas. Con empresas es más el trabajo como en equipo, trabajar con equipos. Sí se trabaja el coaching personal, pero normalmente es a nivel directivo. A ver, aquí la grande. Ah, ok, ya vi. ¿Quiénes están? ¿Los conoces? Es que no les veo sus nombres, pero veo por ahí sus fotos. Y te mandan corazoncitos, mira. Ay, pues saluditos a los que están conectados. Creo que está ahí Chío y no alcanzo a distinguir a los demás. Gracias a quienes se hayan conectado. Identifíquense. Identifíquense porque nada más vemos caritas y corazoncitos. Caritas y corazoncitos. Sí, te decía que con empresas se trabaja a nivel grupal, como en equipos, también a nivel ejecutivo, básicamente porque son los líderes los que tienen que transmitir toda esta información, ¿no? Y en grupos, pero ya cuando trabajo con grupos que quieren prepararse para ser coaches. Eso es a lo que más me enfoco. Yo soy pedagoga y pues lo mío es enseñar y me encanta. Entonces casi siempre trabajo con grupos para poder transmitir toda la información y que ellos puedan en un momento dado certificarse como coaches. Ok. ¿Y cuál es el caso de coaching más relevante que te ha tocado sacar adelante? Híjole, pues han sido muchos casos, transformaciones muy tangibles que la gente llega y te dice, gracias por transformarme la vida. Y yo siempre les digo, yo no fuiste tú solo, ¿no? Entonces, Amanda, hola Amanda, ya sé quién es. La verdad es que cada caso es diferente y cada caso tiene su propio valor, porque pueden ser temas muy profundos, pueden ser temas muy sencillos, pero todos tienen el mismo valor, ¿no? A todos es como darle esa importancia. Pero siempre hay un caso en nuestra historia de transformación que puede marcarnos, ¿no? Sí. Puede ser el caso. Sí, tuve el caso de un chico muy joven que realmente me encantaba porque cada módulo que él asistía era así, pelaba sus ojos y decía, ¿cómo? Yo no sabía que esto podía ser así, ¿no? Cuando empiezan a darse cuenta que hay otra forma